Bueno, buenas tardes. Es un gusto de ver nuevamente a los hermanos y, bueno, algunos otros hermanos que hacía ya un tiempito que no veía, como al jefe de pelo blanco que hay por ahí sentado. Bueno, es un placer para mí estar aquí de nuevo y gracias por vuestra paciencia conmigo y puesto el amor ese que nos profesamos los hijos de Dios. Eso es muy importante. Allí donde estés siempre estarás bien y estarás a gusto y estarás restaurado, porque el Señor se mueve en medio de nosotros. No hay ni dejamos que otra cosa que se asemeje pueda invadir el puesto de Él. Entonces, como Marta ha orado, queremos que en esta reunión Él sea el centro y la visión de cada uno de nosotros. En este momento tengo que dar las gracias por dejar ir a Irán para allá. Fue de gran bendición para nosotros oírlo predicar la palabra de Dios allá y una bendición para los hermanos que quieren que lo dejen más veces ir. A veces se animan otros también y también pueden ir y compartir con nosotros. Sería un placer enorme. Y bueno, darle los saludos de Sublime Gracia en Las Palmas y dar las gracias por vuestras oraciones. Pedimos oraciones para que, ya que prontito, ya el próximo mes es nuestro aniversario, primer año, pues bueno, queda ahí ya una invitación en el aire que haremos más oficial, pero que estén orando por lo que pensamos o el Señor nos permita hacer para celebrar, porque en Cristo vamos de victoria en victoria y celebramos. Así que bueno, hoy la porción que voy a compartir de la palabra está en Efesios capítulo 5, los versículos del 18 al 21, aunque vamos a hacer énfasis en el versículo 18. Vamos a hablar del poder de ser lleno del Espíritu. El poder de lo alto vino a la tierra, lo sabemos todos, o casi todos, espero que sí. Si no, ya, pues en este ratito vamos a quedarnos con esta enseñanza para nosotros. Vino a la tierra en la persona del Espíritu Santo cuando descendió sobre los creyentes, sabemos que esperaban en el aposento alto en el día de Pentecostés. Ahí cuando se manifestó aquí en la tierra el poder del Espíritu Santo. El Espíritu ya no iba a dejar a los creyentes, a los cristianos, nunca más. Vino a servirles y vino a servirles para siempre y a revestir a todos aquellos que aceptaban a Cristo, aceptaban la fe en el Señor Jesucristo como único suficiente Salvador, mediador entre Dios y los hombres. No como en el Antiguo Testamento, que venían, hacían sus servicios y se iban de nuevo. Ellos están con nosotros hasta el día de hoy, hasta que el Señor venga a recogernos, y esto es un privilegio que tenemos los creyentes. Quizás la frase más importante del ministerio del Espíritu Santo entre nosotros podría ser llenar. La palabra llenar abarca bastante mucho. En la experiencia, al menos personal de cada individuo, de cada creyente, abarca mucho. Y es una palabra que denota experiencia y también una vivencia interna de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene esa experiencia personal al haberse encontrado con Cristo y haberse rendido a sus pies, como hemos cantado, y tener
ese anhelo y ese fuego interior en nosotros que nos mueve, ¿verdad?, a servir al Señor. Leemos unas 12 veces, creo, en el Nuevo Testamento, esta palabra siempre asociada a la obra del Espíritu Santo en la persona que ha nacido de nuevo. Y los creyentes familiarizados con el Nuevo Testamento, siempre el viernes estuvimos gozándonos de un pensamiento que traía la hermana Ainhoa y nombraba este pasaje, y hablando sobre esto, sí, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay libertinaje, antes sed llenos del Espíritu. El Espíritu, el vino solo trae disolución y sabemos todo lo que lleva. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Hay una definición que podríamos tomar para ilustrar un poco esto. ¿Qué querían, o hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué querían decir los apóstoles cuando ordenaron a los cristianos que fueran llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que querían decirles? Se puede notar que contrasta, ¿verdad?, este pasaje, el estar lleno de vino y ser lleno del Espíritu Santo. Pero yo particularmente creo que la respuesta no está en el contraste, sino en la comparación de uno y otro. Creo que ahí está la respuesta. Una persona embriagada está controlada ¿por qué? Por el alcohol que ha ingerido. Entonces empieza a hacer cosas que normalmente en su vida normal no hace. Cosas incoherentes, fuera de lugar. Del mismo modo, el que está lleno del Espíritu Santo obra en formas que no son normales para la vieja naturaleza. Por ejemplo, en vez de impaciencia, habrá autocontrol. El que está lleno del Espíritu Santo, en vez de ser egoísta, hay consideración para los otros. En vez de codicia, hay generosidad. En fin, hay ciertos puntos que demarca profundamente el estar lleno del Espíritu Santo. Se comprende naturalmente que el resultado de Efesios, tanto de este capítulo 5, versículo 18, y los versos que vamos a tocar también en Hechos, no es el de poner agua en un vaso, ¿verdad?, hasta que éste se llene y se rebose y quede limpio todo lo demás. Más bien así como una persona está lleno de vino, esta persona que está llena de vino está bajo el control del efecto del alcohol, una persona llena del Espíritu Santo está controlada por el Espíritu Santo. No hay otra explicación. El apóstol, pues, estaba diciendo a los creyentes que tenían que ser controlados, tenían que dejar controlar por el Espíritu Santo. Tenemos que poner la plomada de la palabra de Dios, los que sepan de construcción, en cada experiencia de nuestra vida, en cada paso, comprobarla y evaluarla, y si no está alineada, es así, se dice así, alineada, con la palabra de Dios, entonces algo está mal, algo no cuadra, algo está ahí que hay que rectificar. El libro de Hechos nos da ejemplos de rectificación, y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo se comportan los hombres entonces llenos del Espíritu Santo? ¿Qué comportamiento tendría que haber en ellos? El libro de Hechos nos da un relato histórico. El primero lo tenemos en el capítulo 2 de Hechos. Si queremos podemos seguirlo para estar un poco centrados en lo que estamos haciendo. En Hechos capítulo 2, en el versículo 4, se registra lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Muy importante. Muy importante. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daban que expresasen o hablasen. Y aquí tenemos que hacer un paro. Vamos a notar la expresión en otras lenguas. Fíjense bien, hermanos. Estas no eran lenguas desconocidas. Estas no eran lenguas celestiales. ¿Por qué? Porque eran judíos y prosélitos judíos que estaban en sus negocios en Jerusalén de por lo menos 16 naciones diferentes. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 6, que cada uno le oía hablar en su propia lengua. Lo más grande es cómo se dejaron usar esos seguidores de Cristo que no tenían cultura prácticamente, no tenían estudios y pudieran expresar de esa manera. Y dice que cuando el Espíritu de Dios llega al creyente, de él corren verdaderamente ríos de agua viva, de él fluyen las palabras
con denuedo, a mí siempre me hizo gracia esta palabra, pero después la quise, con denuedo, de nada que fueron tocados por el Espíritu Santo de Dios y hablaban y no habían que les parara, y mucha gente los entendían y les comprendía. Esto pasó, todos oían hablar en su propia lengua. El relato del discurso de Pedro ante el Sanedrín, un poquito más adelante en Hechos, en el capítulo 4, el relato está entre el versículo 5 y 12, dice que dirigido por el Espíritu Santo, ese intrépido discípulo dio testimonios a aquellos líderes de Israel de un Cristo crucificado, de un Cristo levantado de entre los muertos, de un Cristo glorificado, exaltado. Y después también nos dice que él y Juan fueron puestos en libertad, y cuando fueron puestos en libertad, en el capítulo 4, versículo 31, todos los creyentes que estaban en la comunidad, reunidos, o como queramos llamar, en la asamblea o congregados, dice que fueron llenos totalmente del Espíritu Santo y hablaban otra vez con denuedo la palabra de Dios. Es como el gozo que le rebosaba. Algunos dicen el primer amor, Dios le aguante el primer amor. Cuando usted reciba el Espíritu Santo, no deje marchar ese primer amor. Siga instruyéndose, siga, hermano, esforzándose en cada día saber más y cada día poder ofrecer más y hablar con libertad y de nuevo, ¿no? con rebozo la palabra de Dios. Cuando fueron escogidos, dicen, y sigue el libro de Hechos, los primeros diáconos de la iglesia de Jerusalén, dice que había entre ellos uno que se llamaba Esteban, un hombre llamado Esteban, en el capítulo 6, versículo 5 de Hechos, dice que era un varón lleno de fe, y era un varón lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y vemos la fortaleza de este hombre, cómo el Espíritu Santo nos mantiene firmes y nos mantiene robustos, si nosotros dejamos que Él gobierne nuestra vida. Dice, lleno, capítulo 7, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios. Chiquito testimonio. En este mismo momento estaba Él dando testimonio a los conciudadanos de un Cristo grande, maravilloso, resucitado y exaltado. Cuando pasó el caso de Saulo de Tarso, Ananías, fue enviado a llevar el mensaje de Dios a este hombre, perseguidor de la iglesia, fue y dice que el Espíritu Santo lo llenó de tal manera que este hombre reventó. Dice Hechos capítulo 9, versículo 20, dice, y enseguida se puso a predicar en Cristo en la sinagoga, y diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese era Pablo. Ese Pablo que había perseguido en su ignorancia, ¿verdad? Ahora proclamaba con fluidez, con mucha fluidez. Había renuevo, no había estancamiento en su corazón. Era un renuevo, era algo precioso. Y sigue el relato, de hecho, me encanta este relato porque el hecho nos habla de alguien lleno del Espíritu Santo en nosotros, que el apóstol Pablo, y dice que junto con su colaborador Bernabé, ellos habían ido a la isla de Chipre. Estamos en Hechos 13, capítulo 4 al 12. Y fueron a la isla de Chipre como misioneros. Y allí nos dice que el procónsul del territorio, Sergio Paulo, les había requerido para que quería oír de la palabra de Dios, estaba dispuesto a oír la palabra de Dios. Cuando los discípulos le presentaron todo el Evangelio, se les opuso un mago, Elimas. Pablo, entonces, lleno del Espíritu Santo, fija los ojos en él, como hacemos ahora nosotros, fija los ojos en él y le reprende. Le reprende como hijo de demonio y le hizo quedar ciego. Que nada se puede oponer a la extensión de la palabra de Dios, hermano. El poder de lo alto se nos es dado para llevar y romper todo tipo de barreras y así poder llegar al corazón del ser que desea y anhela tener ese enriquecimiento. Lleno del Espíritu Santo, Pablo nos dice este relato que recibió el discernimiento espiritual para ver en ese mago, que ese mago tenía en realidad un poder que era de Satanás. Y hermano, de verdad, cuán necesario es que en estos días que los creyentes, los cristianos, seamos llenos del Espíritu. Solo cuando nos dejamos llenar del Espíritu, solo cuando estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Dice Primera de Juan 4:1, probar los espíritus, podemos probar los espíritus
sí proceden de Dios. Solo si tenemos, y clamamos por ese discernimiento espiritual en nosotros, para saber dónde andamos, dónde estamos, dónde nos movemos, de qué manera tenemos que andar. Satanás continúa falsificando lo que es genuino. No nos perdamos esto. Continuará siempre testificando en contra y molestando la obra de Dios. Recordemos que Él puede ejecutar milagros y hay muchas personas que van detrás de Él inconscientemente creyendo que es Dios quien se los otorga, cuando finalmente va a ser ya lo supremo, no va más la falsificación suprema de este mundo, el hombre de pecado, el anticristo. Dice, vendrá con toda clase de señales, vendrá con toda clase de portentos mentirosos. Y tenemos la necesidad, necesitamos, pues, de un agudo discernimiento para nosotros, tener la posibilidad con ese revestimiento y dirección del Espíritu Santo, siempre en la voluntad de su día y su dirección, tener esta visión, ¿verdad?, de saber apartar y frenar lo que no es de Dios. La mención final de ser lleno del Espíritu Santo está también en el libro de Hechos, en el siguiente pasaje, Hechos 13:52. Dice que allí los discípulos estaban llenos de gozo, alegría y del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero claro, no nos podemos quedar ahí, bueno, qué bien, lleno de gozo, alegría y todo está precioso, el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos que estar alegres, pero tenemos que leer el siguiente versículo, Hechos 14:1, dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, imagínense, hablaron de tal manera a la gente allí que muchos se creyeron, una gran multitud, dice exactamente, tanto judíos como griegos. Los discípulos llenos del Espíritu Santo, nosotros llenos del Espíritu Santo podemos prepararnos, podemos predicar la palabra de Dios con soltura, con libertad, sin que nadie nos frene, con denuedo, como ríos que brotan de sanidad, de saciedad, aquellos que tanto lo necesitan. Daban testimonio de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, que era el que movía la manifestación en sus vidas. Y en eso hay una adicional manifestación. Y verdaderamente yo reconozco que el testimonio decidido por Cristo no es la única indicación de una vida que es gobernada, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios. No es la única indicación. Pablo nos da otra, nos la da en Gálatas, y la sabemos todos, pero muchas veces no la practicamos, es verdad, pero tenemos que hincar los codos, porque tenemos que llegar al final de la meta, y el Señor nos dice que ese es el cometido nuestro, prepárate. Y a los pastores y a los sobrevedores de la iglesia dice, y aquellos que se han de bautizar, sean enseñados en todas estas cosas. Eso lo dice, y Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos dicen que el fruto de ese espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y yo pregunto, ¿no es esto un retrato que se asemeja a Cristo? Si nosotros intentamos por todos nuestros medios, por todas nuestras fuerzas, no somos perfectos, vale, está bien, pero Cristo está en nosotros y está haciendo su obra. Vamos a dejar que Él obre en nosotros y vamos a intentar que Él consiga esto en nosotros. ¿No es esto el cometido? Ser cada día más semejantes a nuestro Señor. Y este carácter como el de Cristo no será producido por el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros le permitimos llenar y cuando nosotros le permitimos a Él gobernar nuestra vida. Yo pienso que sí. Yo quiero creer que sí. Y el versículo clave sobre el tema, Efesios 5:18, va seguido, si os fijáis, de unas consecuencias que hablan en la vida colocada bajo ese gobierno del Espíritu de Dios. Y estas son, por ejemplo, Efesios 5, versículo 19, y esta es una expresión, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Una expresión exterior de alabanza.
La gente tiene que ver algo en nosotros. Mucha gente dice, oye, ¿cómo ha cambiado fulanito menganito? Oye, con todo lo que, no sé, a mí me ha pasado, no sé, igual soy extraño, pero a muchos me lo han dicho, ¿no? ¿Cómo es posible? Con todo lo que está pasando, y mira toda la escasa economía que tiene su hogar, o esto o lo otro, y mil cosas y mil problemas que tenemos los creyentes que vivimos aquí en la tierra. Y esto nos sirve de preparación y para afinarnos y moldearnos un poquito más, ¿no? Cada día, dice que Él como un buril da el golpe exacto para que no nos rompamos, sino que vayamos perfeccionándonos poco a poco, pero me maravilla que la gente vea expresión de gozo en tiempos duros. El segundo punto, el versículo 19, segunda parte, dice, no solo en vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, sino salmodiando al Señor, adorando al Señor en vuestros corazones. Una adoración interna, continua, una adoración interna. Y dice el versículo 20, con un corazón además agradecido, dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dándole gracias por todos para bien, hermanos. Demos gracias por todo. El Señor suple todas las cosas, un corazón agradecido, una actitud de humilde sumisión, dice el versículo 21. Y ahí dice en el versículo 21, sométete a tu hermano. Sométese unos a otros en el temor de Dios, tengan temor de Dios, aprecien amar a vuestros hermanos, aprecien amar a esos que tienen una relación íntima de la cual forman un solo cuerpo en Cristo Jesús. Tenemos que ver a nuestros hermanos como a Cristo mismo, de tal manera que podamos respetarlo, de que podamos amarlo, de que podamos quererlo y que podamos desearlo, ¿va? Desearlo. Porque qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, lo dice la palabra de Dios. Tenemos que desear esa comunión en el Señor. Y esto solo viene por dejarnos gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Dejarnos llenar por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios hace su labor, una labor preciosa, preciosa. Si uno lee los capítulos 5 y 6 cuidadosamente, vemos que dice, el estar lleno del Espíritu Santo ya no solo afecta a la vida de la iglesia, a la comunión entre los hermanos, sino todas las áreas de la vida, todos los caminos que demos en este mundo. La persona en sí está bajo el gobierno suyo. Si está bajo ese gobierno, en la vida marital, por ejemplo, mostrará sumisión. Las casadas estén sometidas a sus maridos, Efesios 5:22. Marido, no sea vivillo, y ayuda a la esposa en todo lo que pueda. Respétala, ama la vida de familia. La vida de familia sea regulada rectamente si nosotros dejamos el control al Espíritu Santo de Dios. Y en los hijos igual, hijos obedecer a papá y a mamá, porque en ellos hay felicidad. Y hay muchos largos días para poderlo gozar y deseemos tenerla siempre con nosotros hasta que el Señor quiera llevársela. Pero de momento disfrutemos de ella. Y nos dice a los padres, no seas gallito carne con ojos, si un día está atacado, aguántate y también respeta a tu hijo, no te pases. Lo dice con otras palabras, no provoques al niño a ira contra ti. Intenta su educación bajo esa dirección, pero no para aquí la cosa no para aquí. El efecto alcanza el ser interior, respeta a tus amos terrenales, haz todo como si para el Señor. Y también le clama a los creyentes, porque creo que esto va empleado para cristianos. Oye, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, Efesios 6:5. Esto naturalmente está escrito para nosotros. Y si uno es gobernado por el Espíritu Santo, dará rendimiento y será apreciado en ese trabajo, porque como mínimo va a corresponder una hora de trabajo por una hora de paga. Y un cristiano lleno del Espíritu Santo será fiel, será diligente, honrado en el trabajo, sabiendo que un día tendrá que dar cuenta al Señor de lo que está haciendo.
porque en ello también va su testimonio, su fiel testimonio. De igual manera, el patrono, aquel que es creyente, el que no es creyente, Señor, danos paciencia todos los días, Señor, danos paciencia. Vamos a ver, o dame otra cosa. Pero mientras tenemos que cumplir, pero a ellos le dice, oye, no andes con amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es tu Señor, el que está en los cielos, que para Él no hay acepción de personas. El patrón cristiano lleno del Espíritu Santo trata a sus empleados con justicia, ¿vale? Pero hay algo más todavía, y algo que me gustaría terminar con eso, algo más. Yo pienso que todos los creyentes desean eso, no sé. No quieren ser creyentes de sillón ni de silla, sino ser colaboradores del Señor en todas las cosas, trabajar para el Señor, desear. Señor, mira, a ver, a veces me dice, envíame a mí, no, envíame a mí, no, dámelo ya que yo quiero ir, no esperes a que te digan eso, no, sino ríndete, trabaja para el Señor. No solo resulta verdaderamente un cambio del hombre interior en las relaciones, en la vida, en lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que producir en nosotros el deseo de trabajar para el Señor, el deseo de trabajar para Cristo. Y si queremos nosotros servir al Señor de un modo efectivo, y si queremos nosotros servir al Señor de un modo aceptable, debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Y para ser controlados del Espíritu Santo debemos reconocer todo lo que tenemos en la iglesia para poder llevar a estos objetivos. Tenemos maestros, tenemos gente que se preocupa por nosotros, que quieren lo mejor para nosotros, que nos pueden instruir y marcar en el Señor, porque ellos primero se ponen y se revisten del Señor como nosotros, y no son menos, sino que lo hacen por amor a la obra de Cristo, y para que todos podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y podamos también, cuando estemos arriba, no ellos solos, sino nosotros todos podamos recibir coronas que podamos poner a los pies de Cristo. Todos deseamos esto, deberíamos desear esto, ser útiles en lo que sea. Busca ese don maravilloso que Dios ha puesto en ti y ríndelo a tus pastores, a la iglesia, y que pueda ser usado. Esto es una gran bendición. Porque en esto consiste también en que esos pastores, esos obreros del Señor puedan trabajar en paz, en libertad, sin tanto agobio, sin tanta carga, porque resulta que el Señor ha proveído, ha convertido almas deseables, almas que quieren verdaderamente, que han reconocido su necesidad. Dice en Juan 7, 38 y 39, recordemos estas palabras del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior hablará con denuedo. Dice, correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu. Dios Espíritu es el río de agua viva. No vamos a echar a perder la fuente, no vamos a taponarla para que no salga agua, para que la tengamos para toda la vida. No, que se derroche. El Señor irá proveyendo, y cada día la palabra es más sana y más fresca y más dulce y más encantadora, y atraerás con más poder a aquellas almas que le llevamos nosotros, con convencimiento lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dios Espíritu es el río de agua viva, el manantial que emana en la vida del creyente. Y no tenemos que interrumpir. Del mismo modo, nosotros no debemos de afligir al Espíritu Santo poniendo obstáculos con palabras, pensamientos, acciones, actitudes que verdaderamente no nos llevan a ningún lado, porque son pecaminosas, no van con nosotros. Es que no es de nuestra ropa. Estamos poniendo una ropa prestada. Quítate eso, tíralo, y no vayas al 99, vete a Cristo. Porque a veces por comprar ropa barata, compramos más. Vamos a poner el vestido real, el ropaje real, aquel que dura y permanece. Ese es el que bendice el Señor. O podemos apagar el Espíritu Santo, rehusando obedecer su voz. ¿Por qué? Si clamamos a Dios, si estamos a gusto con el Señor, si el Señor nos está bendiciendo, ¿cómo vamos a estar escuchando lo que nos interesa nada más? No. ¿Me vas a permitir que yo te diga, amigo? Como hijo de Dios, quiero preguntarte, como me pregunto a mí mismo, ¿hemos dado el control de nuestra vida al Espíritu Santo? ¿En verdad nos hemos examinado y hemos dado el control de nuestra vida al Espíritu de Dios? ¿Nos hemos entregado a nosotros mismos,
a Él sin necesidad de que nadie nos empuje, nos agobie y nos intente persuadir de nada. Hemos confesado ese pecado o esos pecados y hemos reclamado la promesa del Señor. Deberíamos reclamarla. Está ahí, 1 Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿A quién iremos? Él tiene palabra de vida eterna. Él es justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. No vengas, no soy bueno. Sí, vale, bueno no hay ninguno. Para eso vino Cristo, para hacer la obra. Y esa obra es la que estamos amando y esa obra es la que queremos en nuestra vida. Depende de nosotros que el Espíritu de Dios guíe los pasos de la vida cotidiana que nosotros estamos llevando. Y hoy como creyentes pienso que debemos de entregarnos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en nosotros. No tenemos que estar clamando diariamente un Pentecostés. Ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tenemos que despertarnos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Pídele que asuma el control de tu vida, que manifieste al Señor Jesús por medio de tu vida. Pero si en lo íntimo de nuestro corazón aún sabemos que el Espíritu de Dios no mora en nosotros, hermano, estás a tiempo, porque puedes nacer de nuevo, no tienes la seguridad de que eres un hijo de Dios. Tienes el momento, ahora mismo. Inclínate a Él, confiésale, Señor, me estoy engañando ahora mismo, yo quiero centrarme contigo, yo quiero que tú seas mi vida, mi líder, mi guía, mi amor, mi sosiego, mi deseo. Pídele que entre en tu corazón, pídele que anide, que forme parte de ti, que sea la sangre que corre por tus venas. Y aquí está su promesa en la Biblia. Está lleno de promesas, el Señor las va a cumplir todas, sin lugar a dudas, y lo va a cumplir por ti, porque te ama, te quiere y te desea. Dice Juan 1:12, pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hijo de Dios. Nadie te puede quitar ese galardón. La salvación no se pierde, es para siempre, pero hay que anclarla, hay que aferrarse a ella. El Señor ha hecho un sacrificio que sobrepasa todo entendimiento para que nosotros despreciemos y no valoremos. En el momento que nosotros recibamos a Cristo y que el Espíritu de Dios pase a morar en nuestro interior, verdaderamente Él nos va a conducir a toda la verdad. Y siempre habrá en nosotros esas palabras. Yo no sé, me encuentro con hermanos por ahí de cualquier iglesia y siempre, ya por último, a veces pecamos esquivándolo. Porque cuando nos paramos a hablar, tarde que temprano empezamos a hablar del Señor y mira, estamos haciendo esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer eso otro. Y Dios mío, Señor, párale la lengua porque... Pero es un gozo poderte encontrar con los hermanos, una alegría. Es una alegría. Déjate gobernar por el Espíritu de Dios. Entonces sí, vamos a poder ser frente a la vida con seguridad. Vamos a poder ser frente a la vida con seguridad, pero lo más enriquecedor es que vamos a tener la eternidad con esperanza, con la esperanza viva de que vamos a estar con Él para siempre. Dice el poder de ser lleno del Espíritu. Cristo es ese poder, Cristo es esa maravilla. Aférrate a Él. El Señor bendiga este ratito que hemos tenido con su palabra. Que esta palabra no solo quede guardada como un estuche ahí decorado con cosas preciosas, sino que se derrame por todo, o sea, llegue hasta los ñames de los pies, vuelva y sube para arriba, y quede verdaderamente en nuestro corazón impregnado de esa delicia, ¿verdad? ¿Sabe que cuando pongo el final, digo, Comunidad Elianay, 21/4/2017, voy a estar orando por Comunidad Elianay a partir de este día más fuerte para que los creyentes de Elianay, que son unos hijos de Dios fabulosos, sigan insistiendo, sigan luchando, sigan preparándose, sigan amando a Dios y cada día esto tenga bendiciones y frutos que solo Dios puede regalar a sus hijos. Pero nos falta algo, que el Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas, ¿vale? Dios les bendiga y gracias por atenderme y escucharme.